Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fernando Sánchez. Soy médico interno de la Universidad de Costa Rica. Estoy cursando el bloque de pediatría en el Hospital Guinamaren y hoy me corresponde hablarles un poquito del accidente ofídico. Entonces, primero, como el cronograma de la charla, vamos a hablar un poquito de historia, etiología, la epidemiología del accidente ofídico, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y algunas complicaciones. Este es una estatua de Esculapio o Asclepius, como le decían los griegos, Esculapio para los romanos. Es el dios griego de la medicina, y la vara de Esculapio, que es una serpiente enrollada en un palo, es el símbolo internacional de la medicina. Entonces, continuamos. Bueno, un poquito de historia. Entonces, tenemos que el accidente ofídico, bueno, es un importante problema de salud que debe ser tratado rápido y eficazmente. En Costa Rica, la lucha antiofídica comenzó con las labores del doctor Cloromiro Picado, en cuya memoria se bautizó el Instituto Cloromiro Picado, que es el que se encarga de la producción hasta el día de hoy, desde 1970, de lo que son los sueros antiofídicos. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Bueno, el doctor gestionó un programa de cooperación con el Instituto Butantan, de Brasil, para importar sueros antiveneno para ser usados en el Hospital San Juan de Dios. El doctor también fue el encargado de gestionar el proyecto de ley denominado Ley de Defensa contra el Ofidismo, esto en 1926. Entonces, el Instituto Cloromiro Picado se fundó en 1970 y actualmente se dedica a producir 4 tipos de suero: el suero anticoral, el suero antigargantilla, el suero polivalente y el suero polivalente veterinario, que vamos a enfocar hoy más o menos en los 3 primeros. Entonces, no sé si lo ven bien, pero los países que tienen un azul oscuro es donde el antiveneno producido en Costa Rica se distribuye de manera regular, o sea, que son clientes frecuentes, digamos. En tanto que los celestes señalan países donde la distribución es más irregular y esporádica. Eso lo que nos ayuda a visualizar es el efecto que tuvo el instituto a nivel mundial. Entonces, ya propiamente en etiología. La herpetofauna, que son las serpientes del limbo centroamericano, no solo son abundantes, sino también son muy diversificadas. Se estima que el suborden de serpientes está representado por unas 180 especies. En Costa Rica tenemos unas 140, más o menos, de las cuales 22 son venenosas, que están divididas en 4 familias. La Boidae, que son las serpientes conocidas como aglifas o boas, que aglifo significa sin colmillo venenoso. En la familia Colubridae, que son las culebras propiamente dichas, también hay algunas que son aglifas y otras opistoglifas. Esto que significa que tienen el colmillo en la parte de atrás de la boca o del hocico. La familia Elapridae, que está constituido por 2 subespecies, 2 familias. Y la Viperidae, que son las conocidas como toboas, cascabeles, matabuey, terciopelo, caracá, mano de piedra. En estas 2 últimas es donde nos vamos a concentrar más, pues las 2 primeras casi no producen envenenamientos, prácticamente no lo producen. Entonces, vamos a ver, no se pasa. Como les decía, nos vamos a enfocar en las 2 familias, la Elapidae y la Viperidae. La Elapidae está constituida por 2 subgéneros: el Hydrapinae, que son las serpientes de mar, y la Pirinae, que son las corales, y la familia Viperidae son todas las serpientes como las cascabelas, terciopelo, la matabuey y la bocarca. Pues para comenzar, la Hydrapinae es la serpiente de mar Pelamius platurus, que se presenta en el litoral pacífico. Normalmente está a 1 a 2 kilómetros de la costa, pero las mareas pueden hacer que llegue a las playas. Hay registro de 2 casos en el país de personas mordidas por esta serpiente, pero ninguno sufrió envenenamiento, solo fueron mordidos. Se dice que la razón por la que son tan escasos los casos de mordedura o envenenamiento, mejor dicho, por esta serpiente, es porque son serpientes que huyen mucho al contacto con los humanos, o sea, le huyen a los humanos. Además, la apertura bucal es muy escasa, ahí no se aprecia bien, pero tiene una boca pequeña.
Tienen colmillos finos y pequeños y esto les dificulta como morder bien para envenenar a una persona. Además de que su veneno es neurotóxico con acción postsináptica que se une a la cadena alfa del receptor nicotínico de acetilcolina. Para esta serpiente no hay suero. Entonces, lo que se hace ante un envenenamiento es manejar los síntomas, manejarlo sintomáticamente, manejar los síntomas. Ahora, aquí está lo de la acetilcolina. Entonces, este veneno lo que hace es unirse al sitio muy cerca de donde actúa la acetilcolina. Ahí más o menos, en el círculo, ahí es donde se une. Bloqueando el receptor, entonces produce una parálisis. Corales. Este sí son un poquito más grandes. Es el género Micrurus. Popularmente se le conoce como corales. Están divididas en dos grupos. Las corales de 3 anillos y las corales de 2 anillos. El género, comenzamos con las de 3 anillos. El género Micrurus nigrocintus es la más abundante en el país. Se le conoce como coral macho o coralillo. Es un veneno neurotóxico y los envenenamientos para esta se usa el suero anticoral. La de 2 anillos, el Micrurus multifasciatus, ¿sí? A esta se le conoce como gargantilla, posee anillos negros y rojos, o negros y blancos. Son más pequeñas y tienen un veneno neurotóxico. Para esta se usa en el suero antigargantilla. ¿Cómo diferenciar una serpiente venenosa de una que no es venenosa? Bueno, en este caso, como ustedes saben, o yo les digo, existen serpientes que no son venenosas, pero por un fenómeno llamado mimetismo, presentan un patrón similar de anillos al de la coral. Para diferenciarlo, lo que tenemos que hacer es ver que cuando es una coral de 3 anillos, la coral falsa, debemos recordar el orden en que están los anillos. En la coral verdadera, la nemotecnia rana, los anillos van en este orden: rojo, amarillo, negro, amarillo. Mientras que en la coral falsa, los anillos van rojo, negro, amarillo, negro, rojo. Entonces, si recordamos rana, podemos recordar si la serpiente es o no venenosa. Más tarde les explico por qué es importante recordar, poder identificar si una serpiente es venenosa o no. Por su parte, también existe la gargantilla falsa. Aquí el orden es el mismo, pero los anillos son incompletos. No llegan a la parte del vientre de la serpiente, solo en la parte del dorso. Estos son todas las especies de coral que hay en la región, Centroamérica y Costa Rica. Como podemos ver, el patrón de colores se repite. E incluso pueden haber corales albinas y negras, entonces recordar que no siempre una coral va a tener esos colores. Hablemos un poquito del veneno de coral. Estas serpientes inoculan su veneno a nivel subcutáneo, producen mucho dolor y edema. No tienen efectos necróticos ni hemorrágicos que se evidencien al examen físico. Puede haber sangrados de la herida, pero no hemorragia propiamente dicha. Suele producirse parestesias en miembros. Si es un miembro, puede tener parestesias. El veneno se distribuye por vía hematógena y linfática también. Llegan a la unión neuromuscular y es donde producen el bloqueo sináptico, que es el responsable del cuadro característico de estos envenenamientos, que son parálisis flácidas. Entonces, como les dije, dolor, edema, parestesias, parálisis flácidas y eso. Ahora sí, el Viperidae, que es el género como de más mordeduras en la región, al menos en la región de Turrialba. Son Viperidae, son llamadas toboas venenosas. Existen aproximadamente unas 23 especies. Las más comunes son la cascabel, la matabuey, la terciopelo, la bocaracá, la mano de piedra. Son las más importantes desde el punto de vista médico, ya que consideran la mayoría de eventos, como les decía. Para ella se usa el suero antiofídico polivalente. ¿Cómo saber si es una toboa venenosa o una toboa falsa? Al igual que con las corales, existen especies que por mimetismo asemejan serpientes venenosas para protegerse. Entonces, si la serpiente es no venenosa, lo que tenemos que ver es la cabeza. Solamente los ojos tienen una forma más redondeada, la pupila, la cabeza es triangular en las venenosas,
La serpiente no venenosa puede ser triangular, pero casi siempre son más redondeadas. La pupila es esférica o vertical, mientras que la pupila venenosa siempre va a ser vertical. Y una característica muy importante, que es la que sí nos va a ayudar más que nada, es que las serpientes venenosas poseen 4 fosetas o agujeros en la parte anterior del hocico, mientras que las serpientes no venenosas o falsas tobas solamente cuentan con dos agujeros. En cuanto al veneno, estos venenos tienen una composición química bastante compleja, diversas toxinas y enzimas que pueden afectar muchos procesos fisiológicos, pero en resumidas cuentas, el cuadro clínico casi siempre va a estar caracterizado por efectos locales inmediatos y alteraciones sistémicas diversas conforme pasen las horas. En cuanto a epidemiología, perdón. En cuanto a epidemiología, en Costa Rica se presentan unas 600 mordeduras al año, de las cuales 5 tienen una muerte relacionada. Se llama muerte relacionada porque no tanto es por la mordedura en sí, sino por las complicaciones que pueden que pueden producir. Esta mortalidad años antes era mucho más grande. Está disminuido gracias al uso diversificado de lo que es el suero antiofídico. La prevalencia de mordeduras aumenta mucho en niños, adolescentes y jóvenes adultos, siendo más frecuente en varones. Y el grupo laboral más afectado por ese tipo de accidentes son los trabajadores agrícolas. Pues se topan, si es trabajador agrícola de montaña, suelen toparse con las serpientes pues en sus labores. Estos eventos aumentan conforme llega la época de lluvia, la época lluviosa, que es entre junio y noviembre. Y los sitios más frecuentes de mordeduras son los pies, con un 50% de las mordeduras, y los miembros superiores con un 30%. El otro 20% se divide entre el resto del miembro superior, tórax, y rara vez menos del 1% en la cara o cabeza. Este mapa lo que muestra la incidencia de mordeduras de serpiente por distritos en Costa Rica, entre el 2003 y el 2007, si no me falla la memoria, en casos por 100.000 habitantes. Como podemos ver, la gran incidencia hay una gran diferencia entre las incidencias en distintas regiones del país. Vemos como la mayor incidencia se puede presentar en lo que es la región Brunca, la región Huetar Norte, Huetar Atlántica. No sé si viene el mouse, pero es esta región de aquí. Hay también el Pacífico Central, que es como por aquí. Y que la región de Cartago y el cantón de Turrialba también se ven muy afectados. Es lo que nos compete en este momento. Ahora sí, aspectos clínicos. Lo primero que se debe determinar cuando llega un paciente con historia de mordedura de serpiente es determinar si realmente fue inoculado de veneno. Pues como les dije, no todas las mordeduras producen envenenamiento. De comprobarse que la mordedura ocurrió y el envenenamiento y fue inoculado al paciente, lo siguiente es clasificarlo en uno de los dos grandes síndromes ofídicos. Es decir, si fue envenenado por una serpiente de la familia Elapidae o Viperidae. Es por eso que les dije que era importante aprender a identificarlos. Entonces, las intoxicaciones por corales, que son los escasos síntomas locales que les dije, y las manifestaciones neurológicas que puede presentar el paciente pueden ir desde tosis palpebral, oftalmoplegias, disneas y hasta lo más severo que es la parálisis respiratoria. Por su lado, los envenenamientos por Viperidae producen dolor severo, dolor local severo, edema, necrosis, sangrado, importante, usualmente a través de la marca de los colmillos, un sangrado incontrolable. Allá a nivel sistémico producen náuseas, vómitos, pueden producir fiebre, pueden producir desfibrilación, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia. Y a consecuencia de su efecto procoagulante, se da porque el veneno activa lo que son el factor 10 y el factor 2 de la coagulación. Entonces induce una agregación plaquetaria. Como consecuencia de estos efectos, hay efectos sistémicos y locales, como les dije. Inclusive puede llegar a hipovolemia o insuficiencia renal aguda. Y lo más severo que puede producir es
un estado de shock. Aquí le voy a enseñar un video de qué le pasa a la sangre cuando le cae una gota del veneno. Llena de sangre, la coagula en cuestión de segundos, convirtiéndola en trozos gruesos de materia sólida, con un aspecto parecido a la gelatina. Gracias por mirar este video y si quieres... Ahora imaginen cómo puede presentarse un paciente al que le pasa eso en los miembros o en el sistema central de venoso, etc. Ahora sí, ¿cómo se presenta un paciente al servicio de emergencias? Si el paciente fue envenenado por el Apidae corales, presentará salivación, dolor leve, parestesias locales en el miembro que fue mordido. Puede presentar diplopia, dificultad para la deglución, oftalmoplegias, disnea, disartria, tosis palpebral, parálisis respiratoria y fasciculaciones. Usualmente estos síntomas no están relacionados tanto con el lugar donde lo muerden, sino con el tiempo desde que lo mordieron. Entonces, los principales síntomas son locales, parestesias, luego la salivación, el dolor leve, hasta ya los síntomas más generales, como la parálisis respiratoria, las fasciculaciones o la tosis palpebral. Si fue mordido por Vipiridae, el paciente presentará síntomas un poco más severos: vómitos, dolor, sangrado locales, sudoración, náuseas, fiebre también, hipotensión, edema, puede llegar con oliguria, nada más, el sangrado sistémico, equimosis, bulas y necrosis del miembro afectado. El diagnóstico de mordedura de serpiente suele ser clínico, por historia. El paciente va a llegar y decir, me mordió una serpiente. Sin embargo, si ustedes tienen dudas, se puede enviar pruebas del autooperatorio, principalmente en tobobas, con pruebas de coagulación, el tipo de protombina o de coagulación basal. Se puede enviar también concentración de fibrinógeno, productos de degradación de la fibrina. Se puede enviar hemograma, hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas, leucograma. También se puede enviar una química sanguínea, la concentración de urea en sangre, de creatinina, cemento urinario, enzimas séricas. Sin embargo, como les digo, el diagnóstico suele ser más por historia clínica, pero se puede dar de dos formas. Etiológico, que es fundamentalmente identificar la serpiente y la clínica del paciente. Es lo más práctico, permite clasificarlo según la severidad de los síntomas. Identificar la serpiente, la clínica que presenta el paciente, identificar la serpiente y la clínica que presenta el paciente, y se clasifica usualmente según la severidad de sus síntomas. Si es una mordedura por el Apidae, se puede clasificar en leve, severo o moderado. Los síntomas leves son síntomas locales, los síntomas moderados ya son de neurotoxicidad, y un paciente clasificado como severo es cuando presenta ya parálisis respiratoria. En el caso de la Vipiridae, los pacientes leves se clasifican con síntomas locales simplemente. Alteración sistémicas como coagulopatías, hipotensión en los moderados. Ya los severos presentan usualmente coagulación intravascular diseminada, un sangrado profuso, shock o insuficiencia renal aguda. El tratamiento. Bueno, el tratamiento depende de a qué grupo pertenece la serpiente. Entonces tenemos 4 escenarios posibles para el tratamiento de un paciente por mordedura de serpiente. Que la serpiente que lo mordió no sea una serpiente venenosa. Que la serpiente sea venenosa, pero no le inoculó veneno. Que la serpiente sí inoculó veneno y sea una serpiente coral. Y que la serpiente inoculó veneno, pero sea Viperidae. Entonces, en los primeros 2 casos, lo que debemos hacer es no administrar suero antiofídico. El paciente debe permanecer en el hospital o en observación del centro de salud unas 12 horas. Y para los otros casos, sí se aplica el veneno correspondiente. ¿Cómo aplicar el tratamiento a un paciente? Bueno, primero es primeros auxilios. Recordar que no se deben usar torniquetes, pues esto dificulta la perfusión del miembro y puede afectar peor aún el tejido afectado, producir más hemorragia, más necrosis y más edema, aumentando la lesión tisular. Tampoco debemos realizar incisiones para sacar la sangre o el veneno del miembro. Eso es lo que puede producir sangrados peores o infecciones. No se debe hacer mucho menos succión.
pues la cantidad de veneno que se saca de esa forma realmente no es importante y como todos sabemos, la boca tiene demasiadas bacterias y igual lo que produciríamos sería, hay riesgo de infección. No se recomienda usar hielo, tampoco, puede empeorar lesiones locales. No se recomiendan extractos de plantas ni remedios naturales, suelen empeorarlo. No debe tampoco matar a la serpiente o buscar a la serpiente para matarla. Eso se le debe inculcar a los pacientes. Pues perseguir o cazar una serpiente simplemente lo que produciría sería otra mordedura. Y si en la primera mordedura no se produjo veneno, una serpiente que es perseguida, es muy probable que se utilice veneno en su segunda mordedura. Recordar que, que no se debe nunca enviar a un paciente, trasladar a un paciente de un lugar a otro mientras se le está pasando el suero antiofídico. Eso muchas veces se hace y no es correcto. Y recordar que aunque estemos en una gira o en una zona muy alejada, nunca debemos colocar el suero de manera intramuscular. Esto genera reacciones anafilácticas terribles y es una cosa que no se debe hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos tranquilizar al paciente, inmovilizarlo para poder trasladarlo a un centro de salud más cercano. Pero recuerden, no trasladarlo con el suero. El suero se le pasa y luego ya el paciente estable se traslada. Como les decía, no aplicar el suero intramuscular en campo, pues hay mucho riesgo de choque anafiláctico. Si el envenenamiento es por biperidae y es leve, se utilizarían 5 frascos de suero polivalente. En casos moderados, se utilizan 10 frascos. Y en casos excepcionalmente críticos, como cuando es una serpiente matabuey, por ejemplo, se recomienda hasta 15 frascos. Dado que los envenenamientos en niños son más severos que los envenenamientos en adultos, pues la relación dosis, peso del infante es muy alta. Entonces se recomienda usar la misma dosis de frascos que para adultos. Envenenamiento por Epidae, usualmente se utilizan 10 frascos desde el inicio, pues sus síntomas severos son muy peligrosos. Ahora la parte importante, ¿cómo se aplica el suero? Una vez tengamos la dosis inicial, que sean 5 frascos, 10 frascos o 15 frascos o 10 frascos si es coral, se debe agregar en el suero 500 cc, 200 a 150 si son niños, de solución salina. En niños es menos solución porque queremos evitar una sobrecarga de fluidos en los niños. Se inicia a un goteo lento y se observa al paciente en caso de que aparezcan reacciones adversas como la urticaria, la hipotensión, cefalea, náuseas, broncoespasmos, escalofríos. Es por estas reacciones adversas que pueden aparecer al inicio de la inoculación, del goteo del veneno, que no se debe trasladar a un paciente mientras se le está aplicando el suero. Si en 15 minutos no hay reacciones con este goteo lento, se debe incrementar el flujo para que todo el suero pase en 1 hora. Si durante esta hora hay una reacción, lo que se hace es suspender el suero, administrar clorfeniramina o algún otro antihistamínico, algún esteroide, usualmente lo que se usa es hidrocortisona, ambos IV. Y si el caso de alergia o de reacción adversa es muy severo, inclusive se puede usar adrenalina. Se usa o adrenalina 1 en 1000 intramuscular. Y si la reacción mejora, o cuando mejore, mejor dicho, se continúa el goteo a pasar en 1 o 2 horas más. Entonces, ¿cómo sabemos si el paciente va a necesitar una segunda dosis? Si la dosis inicial es adecuada, los síntomas principales van a desaparecer. Signos y síntomas. Todo en unas 12 horas debe estar controlado. Si hay hemorragia persistente a las 6 horas, por ejemplo, o si las pruebas de coagulación están alteradas a las 12 o a las 24 horas de haber comenzado la inoculación del suero, o si hay sangrado o el paciente sigue deteriorado, entonces el paciente necesita una segunda dosis. ¿Qué dosis usamos? 5 o 10 frascos, dependiendo de la severidad de los síntomas actuales del paciente. Si tiene un sangrado muy severo o una parálisis muy severa, usamos 10 frascos. Si son más leves,
Digamos, el paciente no está sangrando, pero tiene pruebas de coagulación alteradas, le usamos solo 5 frascos, por ejemplo. Ahora, el tratamiento complementario, porque no solo es la mordedura en el paciente. Entonces, una vez aplicado el suero y contrarrestado los efectos del veneno, que son los que atentan más rápido o más fácil con la vida del paciente, procedemos con los tratamientos complementarios. Entonces, como los venenos son fluidos biológicos, los hocicos de los animales están muy contaminados, con muchos gérmenes, pueden originar no solo el envenenamiento, sino una infección local o una sepsis, inclusive. Por lo cual lo podemos utilizar una profilaxis, usualmente penicilina o clindamicina, un tratamiento empírico, a esperar a ver ahí si hacemos un cultivo y algo crece. Y por supuesto la profilaxis del tétano. Después, si el paciente sangra mucho, ahora va a haber alteraciones cardiovasculares. Entonces esto puede llevar a shock hipovolémico. Inclusive lo que debemos hacer es mantener la volemia del paciente. Podemos colocar en infusión de suero, vigilando la presión arterial. Recordar evitar la sobrecarga de fluidos, principalmente en niños. Y siempre considerar la posibilidad de transfundir el paciente. Si el paciente fue mordido en la montaña y sangró 2 horas hasta llegar al centro de salud, no vamos a esperarnos a ver si en 12 horas si el paciente se le quitan los síntomas para transfundirlo. El paciente todo chocado y nosotros esperando que acabe el suero, no, se puede considerar inclusive transfundir. Para alteraciones renales, principalmente la función renal, lo que se puede ver afectado. Entonces podemos usar manitol, furosemida, o las medidas, o inclusive si el paciente fue de un envenenamiento muy severo, inclusive puede llegar a necesitar diálisis. Para lesiones locales, principalmente lavar el sitio de la mordedura muy bien, con agua y con jabón. Esto nos ayuda a evitar infecciones después. Podemos usar clorexidina si está disponible. Si se forman ampollas, la recomendación es no reventarlas, simplemente drenarlas con jeringa, el contenido, los accesos siempre deben drenarse y debería haber cualquier tejido necrótico que tenga el paciente. Siempre teniendo en mente lo que es el síndrome compartimental, es muy común en casos de mordedura de serpiente. De presentarse y realizamos una fasciotomía. Para el dolor, analgésicos, los que creamos convenientes en cada caso. Ahora sí. Para parálisis respiratoria, ¿qué usamos? ¿Y qué se hace cuando un paciente tiene parálisis respiratoria? Se intuba inclusive. No les dé miedo intubar a un paciente con mordedura de serpiente, porque puede llegar el caso de necesitarse. Y para la enfermedad del suero, que puede ser comunes, usualmente lo que se usan son esteroides. ¿Con qué frecuencia se presentan estas complicaciones? Bueno, la enfermedad del suero es la más común. Suele presentarse entre un 30 y un 70% de los pacientes con que se les coloca el suero antiofídico. Infecciones de tejidos blandos, puede presentarse desde un 11 hasta un 30% de los pacientes con puede haber abscesos, celulitis. La insuficiencia renal también es muy común, se presenta entre un 5 y un 38% de los casos. El síndrome compartimental, por dicha, no es tan común, solo un 3 o un 7%. La hemorragia en el sistema nervioso central inclusive puede presentarse de un 2 a un 3%, perdón. Ya, derrame perineal en mujeres embarazadas puede producir abortos o muertes fetales, eso se presenta en menos del 1%. No sé si lo ven bien, es un algoritmo del Instituto Plomero Picado para el diagnóstico y tratamiento con antiveneno de serpientes mordidos pacientes mordidos por serpientes en Centroamérica. Entonces, como ya vimos, fue mordido por una serpiente. Primero ver si hay signos y síntomas locales, si no hay síntomas ni signos locales, ni sangrado, ni parálisis, ni coagulopatía, uno puede asumir que fue mordido por una serpiente no venenosa, una venenosa que no inyectó veneno, o una serpiente de coral. Después, si hay evidencia clara de mordedura por serpiente coral o signos de parálisis, lo declaramos como un envenenamiento por coral. Si hay signos y síntomas locales o sangrado o alteración de coagulación, podemos asumir que fue envenenado por un Bipiridae. Como les dije, podemos hacer exámenes de laboratorio para corroborar esto. Entonces, si no fue mordido por una serpiente venenosa, fue mordido por una serpiente venenosa, pero no le inoculó veneno, ¿qué debemos hacer? Lavar y desinfectar el sitio de la mordedura y observar al paciente por lo menos 12 horas. Si tras estas 12 horas
Siguen sin haber signos y síntomas de envenenamiento, le podemos dar egresos tranquilamente al paciente. Si aparecen síntomas o signos, identificar qué signos, qué síntomas y administrar el antiveneno correspondiente. Por su parte, si determinamos que sí fue mordido por una serpiente venenosa, le administramos los 10 frascos de antiveneno anticoral o polivalente según corresponda. Como les dije, en 400 o 500 mililitros de solución salina en adultos y 200 o 250 en niños, administramos el veneno antibiótico en goteo lento por unos 20 minutos, vemos que no hay ninguna reacción adversa, podemos colocar la profilaxis de tétano y los antibióticos de una vez. Si hubo reacción adversa, urticaria, prurito, etcétera, suspendemos la infusión, administramos antihistamínicos y esteroides, dependiendo de la severidad del caso, adrenalina o no, esperamos otros 20 minutos. Si los síntomas desaparecen, reiniciamos la administración del antiveneno. Si no hubo reacción adversa, incrementamos el flujo, de manera que todo el antiveneno se administra en un plazo de 1 a 2 horas. Si los signos y síntomas del envenenamiento están controlados en 12 horas, se le da seguimiento al caso, terapia de soporte de acuerdo a las mediciones clínicas y listo. Si después de 12 horas no ha mejorado o hay recurrencia en las manifestaciones de envenenamiento, administramos de 5 a 10 frascos adicionales dependiendo de la severidad del caso. Y eso era todo. Aquí les traigo algo muy interesante que encontré. Es una guía de información sobre serpientes de Costa Rica y prevención de mordeduras que está tanto en español como en Cabeca. De hecho, está en Cabeca y tiene la traducción inmediata al español. Está disponible en la página del Instituto de Plomero Picado y enseña sobre las serpientes, cuáles son venenosas, cuáles no, qué hacer y qué no hacer de una mordedura. Y me llamó mucho la atención y considero que es importante que se conozca que existen este tipo de recursos para tanto la población indígena como la población blanca, que están a disposición de nosotros y que las podemos utilizar cuando los creamos convenientes. Esa es la bibliografía que utilizamos y muchas gracias.